Queridos amigos, bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿están eliminados? ¿Ya no hay que observarlos? ¿Ya no hay que guardarlos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha leído en la palabra del Señor? ¿Qué ha leído en la Biblia? Ya no tenemos que guardar esos 10 mandamientos, inclusive el cuarto mandamiento, porque es uno de los 10 mandamientos, el sábado. La invitación que tenemos de parte de Dios de guardar el sábado. O sea, ya no hay que guardarlo. Si examinamos cada uno de los 10 mandamientos, uno por uno, los 10, llegaríamos a una conclusión sumamente interesante. Queridos amigos, ese es el estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. El título del tema es: ¿está la ley eliminada? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor dice lo siguiente: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Es interesante que aquí Jesús resalta un hecho importante: no penséis. Y el pensamiento es lo que le da fuerza a nuestras palabras y acciones. Por lo tanto, si deseamos cambiar nuestro comportamiento y actos de cada día, debemos comenzar con nuestros pensamientos, allá en lo íntimo de nuestro ser. Nuestros pensamientos nacen en el asiento de nuestras emociones, y estos se concretan más fácilmente que nuestros deseos. Pensar es comenzar a elaborar la acción, que muchas veces resulta de poco o de mucho agrado para nosotros. Generalmente cuando nosotros pensamos, actuamos. Esa debiera ser la secuencia lógica de un individuo mentalmente normal, porque, queridos amigos, es irracional cuando primero actuamos y después pensamos. Esto es lo que hace que muchas veces nosotros nos lamentemos de nuestros actos. Por eso es muy seguro que una persona vaya a actuar más sabiamente cuando primero ha pensado. Y es en este sentido que lo que haga afectará su vida para bien o para mal en forma consciente. Pero el acto de pensar y actuar nos evita muchos problemas y muchas complicaciones en nuestra vida. Por eso, queridos amigos, entendemos el interés de nuestro amado Señor Jesucristo con relación a nuestros pensamientos en la lectura del estudio de hoy. Él dijo: no penséis. Es interesante que Jesús usa frecuentemente esta misma expresión. Veámosla en San Marcos capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Dicen otras versiones. Es la misma expresión. ¿Qué pensáis? Esta idea tiene que ver con recapacitar, con especular, con rumiar, como hacen algunos animales herbívoros que comen, mastican, mejor dicho, tragan y vuelven a sacar y vuelven a masticar y están todavía un buen rato en ese proceso hasta que al fin tragan. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es pensar. Jesús señala un aspecto importante en la naturaleza de los seres humanos: su corazón, es decir, la fuente de sus pensamientos, porque sabe de la capacidad que hay en pensar y luego actuar. En San Mateo capítulo 5, versículo 19 al 20, Jesús señaló lo que hay en el corazón humano
que son sus pensamientos, dice la palabra del Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Queridos amigos, es increíble todo lo que hay en el pensamiento humano que lo lleva a actuar. La pecaminosidad, porque esa es su naturaleza. De eso saca el ser humano de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Del corazón surgen los malos pensamientos y muchas acciones pecaminosas y dañinas que contaminan la vida del ser humano y afecta a los que están bajo su influencia. En nuestro estudio de hoy, Jesús hace una seria advertencia. Él dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Y para cambiar el rumbo de sus pensamientos, el Señor Jesús les aclara que también ha venido para obedecer o cumplir las demandas de la ley de Dios o los 10 mandamientos. San Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no he venido a invalidar, sino a cumplir. ¿Qué es cumplir? Cumplir es practicar, actuar, obrar, hacer. Y queridos amigos, el Señor Jesús es el más perfecto ejemplo en la obediencia de la santa ley de nuestro amado Dios. Él resaltó la permanencia, la inmutabilidad y la eternidad de los 10 mandamientos cuando señaló: no he venido a invalidar. ¿Qué es invalidar? Invalidar es anular, abolir, derogar, desautorizar, hacer cesar, es inhabilitar, es prohibir que se haga tal cosa. La aclaración de Jesús es veraz y confiable. Él nunca estuvo en contra de los 10 mandamientos. Lo repitió: no he venido a abolir la ley de Dios. Queridos amigos, Jesús es claro con sus acusadores. No he venido a prohibir la obediencia de la ley de Dios, y jamás hubo tal intención durante su ministerio terrenal. Y amigos queridos, es muy molesto que nos acusen de algo que nosotros no hemos hecho y que insistan en algo. Tú lo hiciste. No, yo no lo hice. No penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplir. No, pero tú lo quebrantas. Tú estás en contra de la ley de Dios. No, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Jesús es claro, queridos amigos, cuando dice que Él vino a someter su vida a esos principios de la ley de Dios. San Pablo dice que la ley de Dios es buena. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Queridos amigos, al examinar los mandamientos de la ley de Dios encontramos que en realidad no es fácil aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Pero San Pablo resalta la principal función de la ley divina. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, queridos amigos, la función de la ley de Dios es señalarnos el pecado, mostrarnos cuando nos hemos enfermado por la maldad de nuestra pecaminosidad. La ley es similar a un doctor. Nos muestra la enfermedad, nos muestra el problema en nuestra salud, pero también nos muestra cuál es la medicina que nos puede sanar. La ley de Dios nos muestra el pecado, pero no lo resuelve. No nos quita el pecado, pero nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, quien sí puede perdonarnos y darnos la fuerza que necesitamos para apartarnos y vencer el pecado. Noten lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: ¿cuál es la función de la ley?
de nuestro amado Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Notaron? La ley ha sido nuestro ayo, nuestro protector, nuestro cuidador, para llevarnos a donde nuestro Señor Jesucristo, para ser justificados por la fe. Ahora, el apóstol San Pablo señala en Romanos capítulo 7, versículo 7, que la ley nos muestra el pecado. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice que la ley nos lleva a Cristo para ser sanados, para ser limpiados, para ser perdonados. Jesús es la medicina. Jesús es la solución. Jesús es el antídoto. Jesús es nuestro Salvador, quien nos libra del pecado. Entonces, queridos amigos, la ley de Dios, los 10 mandamientos tienen doble función. Primero, nos muestra el pecado. Y segundo, nos lleva a Cristo. Lo que no puede hacer la ley es perdonarnos o quitarnos los pecados. Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si nosotros elimináramos la ley de Dios? ¿Qué pasaría si no la obedecemos? ¿Qué pasaría si ignoráramos las recomendaciones de nuestro doctor y no aplicamos el medicamento? Seguramente moriríamos, sin lugar a dudas. Queridos amigos, sin duda las demandas de la ley de nuestro amado Dios son altas, porque estas tienen que ver con transformarnos, con cambiar nuestra naturaleza de pecaminosidad. Por eso es que muchos piensan que es imposible observar los 10 mandamientos, pero es solamente con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo como esto se puede lograr. Por eso la ley nos lleva a Cristo, quien nos perdona nuestros pecados, quien nos salva y quien nos da la fuerza para someter nuestra vida a esos principios de la ley de Dios, para no volver a caer en la enfermedad o en la pecaminosidad, porque la ley nos muestra el pecado. Y una vez que nos muestra el pecado, con sabiduría recibida de Cristo, nosotros nos apartamos y no volvemos a caer en ese pecado que nos está mostrando la ley de nuestro amado Dios. La ley de Dios es una ayuda para nosotros los pecadores. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Queridos amigos, Dios nos dio los 10 mandamientos para nuestro bien. La ley de Dios es perfecta y nos ayuda a encontrar la vida en Jesús. Sus mandatos son dignos de confianza, pues da sabiduría a todos. Las normas de Dios son rectas y alegran nuestros corazones. Observemos con mucho cuidado lo siguiente. Tanto Jesús como la ley de Dios vienen de parte de nuestro Padre, cuya misión es perdonar nuestros pecados. Esta es la única manera como llegamos a ser salvos. Veamos lo que dice la palabra de nuestro amado Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3 y el versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos amigos, Dios Padre envió a Jesús, y Dios Padre también dio la ley, sus 10 mandamientos, y las escribió, como dice su palabra, con sus propios dedos. Por lo tanto, eliminar la ley incluye rechazar a Cristo y a nuestro amado Dios. Primera de San Juan capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4 nos advierte lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es fuerte esta declaración del apóstol. No hay verdad en aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Son mentirosos. Luego Jesús, queridos amigos, nos amonesta a los que seguimos su palabra y estamos dispuestos a obedecerle. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora entendemos la determinación de Jesús en señalar que Él no había venido para eliminar la ley de Dios. Él dijo: no penséis que he venido para abolir la ley. Debemos tener mucho cuidado con aquellos que mencionan que la ley de Dios ha sido eliminada, porque no están diciendo la verdad. Son mentirosos. De nada sirve que digan algo de verdad, pero insisten en la mentira, que andan nadando a medias aguas. La Biblia es nuestra más segura ancla para proceder bien delante de nuestro amado Dios. Pero también, queridos amigos, debemos tener mucho cuidado con aquellas personas que enseñan que nos salvamos por medio de la obediencia a la ley de Dios. Tampoco están diciendo la verdad. Ya hemos estudiado que la función de la ley de Dios es señalarnos el pecado y llevarnos a Jesús, donde encontramos nuestra salvación. Así lo enseña la palabra de nuestro amado Dios, y esta es la más absoluta verdad. De una cosa sí debemos de estar seguros: la ley de Dios es eterna, como su creador es eterno, y haremos bien en dirigir nuestra vida bajo la orientación de esos 10 principios maravillosos. Oremos, queridos amigos, para que nuestro Dios nos ayude a guardar la ley, la única prueba de nuestro amor a Jesús. Que la bendición del Santo Espíritu nos capacite cada día para ser obedientes. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que así sea. Amén y amén.